La República de Ruanda es un país africano situado en la zona de los Grandes Lagos, que tiene unos 13 millones de habitantes. Aproximadamente el 80% de su población pertenece a la etnia Hutu, históricamente asociada al campesinado y las granjas. Otro 19% pertenece a la etnia Tutsi, vinculada al pastoreo y clases altas. Un 1% son pigmeos. Las relaciones entre Hutus y Tutsis desde mediados del siglo XX, coincidiendo con la llegada del colonialismo, han sido malas, con picos de violencia y enfrentamientos muy crudos. Tanto es así que, en 1994, tras años de guerra civil, la población Hutu atacó de forma salvaje a sus vecinos Tutsis, provocando un genocidio. Los Tutsis, sin embargo, acabaron venciendo en la disputa y tomaron el control del país. Hoy, de forma oficial, no existe ya la distinción Hutu-Tutsi. El gobierno permite solo hablar de ruandeses. Y, desde hace años, Ruanda lleva a cabo un proceso de reconciliación y memoria para tratar de cerrar la enorme cicatriz de aquel capítulo. Antes de despegar rumbo a Ruanda, quise informarme sobre la situación en aquel momento. La cantidad de burocracia y trabas para conseguir el visado y los permisos para periodistas me dieron las primeras pistas de que nos encaminábamos a un lugar con una presencia estatal enorme. A través de artículos y charlas con colegas periodistas que ya habían estado allí, fui dibujando un primer borrador mental de lo que me esperaba. Solo un borrador, porque había pocas cuestiones con respuestas claras. Algunos afirmaban que el país se encontraba en un ejemplar proceso de reconciliación en el que las heridas se cerraban y el progreso se abría. Esa hipótesis encajaba con la primera imagen que uno tiene al llegar a Kigali, con esas calles limpias y carreteras cuidadas. Otros, por el contrario, eran más escépticos y creían que en Ruanda existía un anverso, duro y cruel, que quedaba opacado por la imagen de concordia. Incluso había quien tenía la convicción de que Ruanda consistía en una gran farsa dirigida con mano de hierro por Paul Kagame, su presidente, y donde las venganzas tenían lugar con impunidad tras un escenario de orden y civismo. Según esta teoría, los otrora genocidas, los Hutus, habían pasado a ser las víctimas de la represión de los Tutsis, antiguos objetivos del genocidio. Confiaba en que el viaje, el conversar y escuchar a los protagonistas, me ofreciera respuestas menos contradictorias. Quise ir por orden. Lo primero que pretendía hacer era reconstruir el genocidio y también contextualizarlo. ¿Por qué había tenido lugar una atrocidad así y por qué nadie había hecho nada para impedirlo? El genocidio de Ruanda ocurrió en 1994 y supone uno de los capítulos más hirientes que recuerda el siglo XX. La población ruandesa Hutu, como ya he explicado, atacó de forma organizada a sus vecinos Tutsis, provocando una matanza aberrante. Al menos 800.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas a golpe de machete, en un periodo de 100 días. Más de 330 muertos cada hora, 5 cada minuto. Para lograr contar tal horror, necesitaba contactar con quienes lo habían protagonizado, fueran víctimas o verdugos, no solo para desarrollar el relato, sino para hablar de hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos. La del genocidio ruandés es también una historia de racismo, colonialismo, nacionalismo, geopolítica, egoísmo, cobardía y crueldad. Es una historia tan convulsa que no parece real. Pero es real. Ocurrió. Ocurrió hace no mucho y no tan lejos.